Hola para todos, bienvenidos a este encuentro. Pues en este momento voy a conversar acerca del abordaje de psiquiatría de NACE del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en el servicio de oncología pediátrica en tiempos de COVID-19. Quienes hablan, la doctora Jocelyn Páez Paz del área de psiquiatría. Bien, hablando propiamente de psiquiatría de NACE. Bien sabemos que esta es una actividad de psiquiatría, pues, cuya finalidad es doble. ¿Qué quiere decir eso? Primero, una de las finalidades es solucionar las peticiones de consulta psiquiátrica y realizar una labor de asesoramiento tanto a los médicos no psiquiatras como a otros trabajadores sanitarios en distintos medios asistenciales, en especial en los hospitales generales. Y pues además debe ocuparse de investigar las relaciones entre los procesos mórbido-somáticos y el psiquismo. Está centrada en el análisis y en el tratamiento de la morbilidad psiquiátrica en los pacientes tanto médicos como psiquiátricos. Bien, desde hace pues años se viene comprobando que la actividad psiquiátrica y psicológica del área de NACE hospitalario no solamente sirve para mejorar la calidad de asistencia médica que presta a los enfermos, sino que además es un método muy adecuado para detectar comorbilidad psiquiátrica que no está diagnosticada. Además, pues contribuye directamente a mantener y a mejorar la formación de todos los demás médicos en este importante ámbito pues, de la salud mental y produce resultados bastante positivos en los ratios de coste-efectividad. Todo ello pues va a constituir un sólido fundamento empírico en lo que es la filosofía de las unidades psiquiátricas de interconsultas y enlace. Ahora bien, tras el devenir de la pandemia por coronavirus, a eso de inicios del año 2020, la unidad de interconsulta de psiquiatría y psicología clínica, específicamente del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, ha realizado el esfuerzo de atenuar los catastróficos efectos psíquicos en pacientes ingresados por COVID-19, así como en sus familiares y también en los profesionales sanitarios. Gracias a dicha pandemia por SARS-CoV-2, en el último año, hemos sido testigos de la obligatoria transformación de los hospitales, pues específicamente en las unidades monográficas de atención a pacientes con COVID-19. El sistema sanitario se ha movido tras un colapso inicial, pues teniendo que adaptarse en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes. Y con este panorama, pues las unidades hospitalarias de interconsulta de psiquiatría y psicología clínica han resultado de extrema necesidad para dar atención psicológica y psiquiátrica y enfrentar una situación de desolación, de aislamiento, de ansiedad, de estrés, de miedo en pacientes y familiares, así como el apoyo psicológico para el personal sanitario, que son básicamente la pieza angular pues, de nuestro sistema de salud. En un porcentaje muy elevado, aproximadamente un 62,5%, según algunos estudios, han manifestado algunas consecuencias emocionales o algún trastorno a nivel psicológico pues, tras la exposición del coronavirus en la primera ola de lo que fue en marzo del 2020. El resultado pues, ha sido un gran incremento de la demanda asistencial a las unidades de interconsulta y también de enlace de psiquiatría y psicología clínica. Nos encontramos con estos autores, Mayo y Sarpe, del año 1991, quienes clasifican los motivos de consultas más frecuentes en una unidad de interconsulta de psiquiatría hospitalaria, las cuales son las siguientes. Primero, pues, constituido por pacientes que son remitidos principalmente por síntomas psíquicos asociados a enfermedad física, bien como reacción a la enfermedad o secundarios a la misma en los tratamientos establecidos. Este grupo pues corresponde con las peticiones que se refieren tanto a las alteraciones emocionales, que son sintomatología afectiva y ansiedad, como también a patologías orgánicas. Acá, por ejemplo, confusión, agitación, algún delirio, entre otros. En segundo lugar,
Tenemos a los pacientes en los que predomina la sintomatología somática, pero no se encuentra ninguna explicación adecuada. ¿Ok? Es decir, que hay una sintomatología funcional. En tercer lugar, pues se incluyen aquellos casos con trastornos de conducta, con autolesiones, abusos de sustancias y problemas de rol-relación. Un cuarto grupo, pues constituido por las interconsultas en relación con las evaluaciones de capacidad o de competencia y o de idoneidad, pues para la realización de alguna intervención médico-quirúrgica. No es infrecuente, pues, que se solicite la intervención del psiquiatra con el objetivo primordial de que se consiga convencer a pacientes para que acepten alguna propuesta de su médico. Esto ya bastante tiempo pues llevamos viéndolo. En la unidad pues de interconsulta y de enlace del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, pues de forma similar a otros hospitales generales, la mayor demanda de interconsulta proviene de aquellos servicios con mayor número de camas, como por ejemplo el servicio de medicina interna, ¿okay? Especialmente en el área de infecciones, donde nos solicitan pues valoración de procesos adaptativos, tratamientos de síndromes de abstinencia, valoración de capacidades y deterioros cognitivos, enfermedad COVID, pues ha determinado la demanda tras la pandemia, protocolizando pues nuestra asistencia a la mayoría de los pacientes COVID-19 pues que salen del área propiamente dicha y también de la UCI, tras un periodo más o menos de ventilación mecánica. El manejo de delirium también, el déficit cognitivo, ¿okay? En la mayoría de estos son transitorios, además de síntomas ansiosos y también síntomas depresivos. Ha precisado de atención especializada en terapias combinadas en pro del bienestar del paciente. Otro de los servicios que ha demandado de psiquiatría de enlace en tiempos de COVID, pues es oncología pediátrica, donde la tarea especial, en este caso, pues es disminuir el impacto emocional de la enfermedad, tanto en el paciente como en la familia, así como pues de los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, darles a ellos intervención en esos procesos oncológicos crónicos y terminales con psicoterapia de apoyo y para el buen morir, ¿okay? Así como también a familiares en el afrontamiento de esa pérdida, bastante importante. En cuanto a la psico-oncología pediátrica, ¿okay? El miedo a morir, pues, y que corresponde a un sentimiento de finitud, es una emoción que se va a desarrollar junto con el pensamiento más probablemente al comienzo de la edad escolar, entre los 6 y los 8 años de edad, y que, bueno, parte depende de la experiencia del niño en torno a este evento vital. Antes de esta edad, el niño puede expresar el miedo a sufrir y aún antes. Solo la experiencia de dolor, que tempranamente es una experiencia física sensorial y que a través del lenguaje pues, pasa a constituirse como una experiencia intersubjetiva explícita entre el niño y sus principales figuras de apego, pues con ella va configurando su magnitud, el sentido orgánico y también su significado, tanto a nivel personal como contextual, proceso en el que también influye el personal de salud en sus respectivos roles. El camino pues que recordemos para enfrentar la experiencia de dolor y de finitud no es corto y necesita buenos maestros, especialmente cuando las tareas de desarrollo se colocan difíciles o surgen obstáculos pues que amenazan con impedir lograrlas. Pues dicho lo anterior, la psico-oncología pediátrica pues se establece en uno de los peores escenarios del desarrollo, definido pues por la experiencia de finitud en una etapa del ciclo vital donde no se espera que esto ocurra. Esta experiencia será compartida con sus padres, con los hermanos, con figuras cercanas, incluyendo el personal de salud, generando un costo emocional, físico, que se traducirá en diversas formas de conductas de afrontamiento en todos los afectados y que definirán pues la situación clínica más allá del diagnóstico, de un pronóstico, de un tratamiento en particular. Un escenario previsible, complejo, solo por la magnitud del estrés enfrentado. El escenario, pues así,
al menos requieren monitorear las variables que condicionan la salud mental de los participantes. La investigación, pues, en psico-oncología pediátrica, pues demuestra tasas de comorbilidad psiquiátrica en cifras que bordean la mitad de los casos y provoca síntomas emocionales y conductuales hasta en 2/3 de los mismos. Pues lo anterior sin considerar los efectos en los demás involucrados, tanto en las figuras significativas del entorno familiar como en el personal de salud. Ahora bien, esta situación clínica, a modo de una caja de resonancia, pues modulará la respuesta de afrontamiento, tanto en sus aspectos emocionales como conductuales, influyendo en el nivel de adaptabilidad, alcanzando y en la calidad de vida, pues resultante. Y digamos que en términos simples, cada actor pues puede aportar para enfrentar este estrés de manera más organizada y más contenida o de manera más caótica y desbordada, marcando pues la diferencia en la calidad de vida resultante. Tempranamente, pues en el desarrollo, las estrategias de contención pues serán predominantemente sensoriales a través del contacto físico y emocional, ¿okay? Hasta los 18 meses de edad aproximadamente, para luego entrar en un periodo en el que se agrega el lenguaje verbal, con el cual pues ayudaremos al niño a colocarle palabras a su dolor y configurar ya una experiencia de sufrimiento explícitamente intersubjetiva. Con una narrativa propia que fomenta la extroversión, ¿okay? De un mundo interno amenazado, estimulando al mismo, pues al mismo tiempo las competencias y el control sobre algunos eventos que pueden afrontar por sí mismos, ¿okay? Acá hablando en términos de autonomía y de dominio del contexto de la enfermedad. La edad escolar, podemos esperar tener pues un paciente bien informado, bien capaz de entender los fenómenos orgánicos que le toca vivir en sus formas más concretas. Ahora bien, este nivel de conocimientos influirá notablemente en el nivel de adherencia al tratamiento, en la construcción del significado de esta amenaza, que es bastante vital, pues es muy importante incentivar también la expresión de sentimientos negativos, que son la mayor fuente de sufrimiento tanto para el niño y las personas que se relacionan con sentimientos de culpa en torno a la enfermedad o al desempeño personal respecto a las propias expectativas o a las de sus padres. ¿Okay? Una consideración que es bastante relevante, pues merece el contexto espiritual del paciente y de la familia, que pueden proveer una enorme fuente de esperanza y de tranquilidad. En estas situaciones, todo tipo de apoyo psicosocial puede ser bienvenido si se articula correctamente y es congruente con la mejor información o con la evidencia clínica disponible. Por ejemplo, grupos de autoayuda, redes sociales involucradas, entre otros. Además, se suman las acciones propias de la salud mental con eventuales intervenciones psiquiátricas, psicoterapéuticas, psicoeducativas, que se extienden al personal de salud del equipo terapéutico desde el nivel de colaborar con el manejo de las estrategias relacionadas hasta el propio desgaste emocional. La posibilidad de tener residentes o psicólogos permanentes pues ocurrirá en el sistema clínico institucional de mayor complejidad. En tanto, pues en el resto, es decir, este resto es la mayoría, se beneficiará con la incorporación de profesionales de salud mental. Acá estoy hablando específicamente de psiquiatras y psicólogos, en la modalidad de asistencia periódica programada. En las funciones pues, de un psiquiatra de enlace, en el contexto de una situación clínica de psico-oncología, específicamente, son equivalentes pues, a las funciones generales antes descritas, variando la especificidad de los temas y las experiencias vivenciales en torno a esto. Mención exclusiva pues requiere la función de apoyar y de supervisar el trabajo de los profesionales psicólogos que se desempeñan en contextos médicos, en quienes pues sus normales expectativas podrían tener que ajustarse en primer lugar a las necesidades integrales del paciente
y no necesariamente un tratamiento psicoterapéutico generado por demanda espontánea, sin perjuicio pues que esto llegue a ocurrir de manera diferida cuando el paciente o su familia lo considere necesario. Es decir, que las intervenciones son de tiempo limitado, de foco definido por el contexto de salud contingente, los conflictos presentes pues que ocurren en un nivel diferente a las necesidades del paciente son reconocidos, son orientados a un trabajo diferido para optimizar los cuidados del mismo, sobre todo en el contexto de vivir con una patología oncológica en estos tiempos de pandemia. La psiquiatría de niños y adolescentes en pacientes críticos. Bien, vemos que cada vez toma más relevancia evaluar aspectos de tipo emocional y de salud mental pues, en pacientes con riesgo vital que van a ser sometidos a intervenciones o algún procedimiento que sea considerado como de alta complejidad. Estos generan altos niveles de estrés, de incertidumbre en los pacientes y también en las familias, así como en los equipos médicos y también en el personal de apoyo. Ya no es importante la sobrevida, sino que se hace muy necesaria y muy indispensable la participación de equipos de psiquiatría y de salud mental, que aborden pues, aspectos en ocasiones menos visibles, pero que impactan profundamente en la calidad de vida y el pronóstico a mediano y también a largo plazo, evitando pues, que las complicaciones emocionales y familiares puedan interferir negativamente en la patología médica, logrando así el menor impacto biopsicosocial del paciente y del entorno. La presencia de cuadros psiquiátricos en estos pacientes no solo empeora el pronóstico de la patología médica, sino que además aumenta el riesgo suicida y el desarrollo de patologías psiquiátricas hacia la adultez, especialmente de cuadros depresivos, cuadros ansiosos, trastornos de estrés postraumático, entre otros. Según la literatura, pues los trastornos psiquiátricos más comunes que han estado en evaluación en las unidades de pacientes críticos, pues fueron el trastorno de estrés postraumático y la depresión mayor. La prevalencia puntual de síntomas de trastornos de estrés postraumáticos clínicamente significativos varió de 10 a un 28%. La prevalencia de síntomas depresivos clínicamente significativos osciló entre el 7 y el 13%. Los síntomas psiquiátricos de aparición precoz durante la hospitalización resultaron pues, predictores importantes de morbilidad psiquiátrica posterior, por lo que resulta fundamentalmente detectarlos y manejarlos tempranamente. Existe pues una evidencia de que el presentar problemas psiquiátricos y del desarrollo previos a la hospitalización, así como la presencia de psicopatología parental, pues se asocia a mayor vulnerabilidad del desarrollo de otros cuadros psiquiátricos posterior a la enfermedad médica, a la edad y también al sexo de los pacientes que no aumentan con esta vulnerabilidad. Bien, la mayor exposición a procedimientos y situaciones traumáticas como la gravedad del cuadro y las secuelas pues, posteriores también fueron predictores de enfermedad psiquiátrica en algunos estudios. Y resulta pues fundamental el acompañamiento cuando a pesar de los esfuerzos realizados por todos los involucrados, los resultados no son los esperados, ¿sí? Donde los pacientes pueden quedar con secuelas permanentes o incluso pueden presentar desenlaces bastante fatales. Esta pues es una situación que genera gran frustración, desesperanza para todos los que están involucrados, momento en el cual se hace necesario pues lograr la calma y replantear pues los objetivos de manera realista. Acá pues es importante manejar adecuadamente la angustia, tanto en el punto de vista farmacológica como psicoterapéutico, para reducir ese impacto de la crisis y lograr visualizar los nuevos objetivos. Cuando las secuelas resultan permanentes, pues ya es fundamental el adecuado manejo emocional, pues que puede interferir negativamente en la toma de decisiones, tanto de padres como en ocasiones del propio equipo de salud. Ahora bien,
El replantear los objetivos, tanto desde el punto de vista médico como psiquiátrico, implica una nueva alianza que contemple opiniones de los diferentes especialistas, ¿ok? De los deseos de la familia y del paciente también. Y bueno, en este momento ya es necesario el trabajo de aceptación, bien explorando miedos, fantasías respecto al futuro. La forma en que se entregue esa información a los pacientes debe ser conversada con los padres. Se debe respetar los deseos de los pacientes. ¿Okay? Una buena pregunta a realizar es cuánto desea saber o con qué nivel de profundidad, con lo que podemos acercarnos al mejor modo de entregar la información. ¿Sí? Debe ser planteada de manera empática, de manera tranquila, respondiendo todas las preguntas y también dejando abierta la posibilidad de que sigan apareciendo dudas que serán respondidas pues, en un futuro. El médico tratante, pues en presencia de la familia, consideramos que es el mejor, quizás la mejor forma pues, de entregar la información a los pacientes. Previo a eso, pues debe ser entregada a los padres para que tengan la posibilidad de elaborarla, con lo que pues evitamos posibles desbordes emocionales frente al paciente. Por eso generalmente se hace aparte. La participación del psiquiatra pues debería quedar para un segundo momento o para situaciones en las que el equipo considere necesario, especialmente cuando la sintomatología psiquiátrica del paciente o sus padres es de mayor gravedad. Pues cada vez más en los hospitales generales se consideran los equipos de psiquiatría y salud mental como necesarios en esta configuración de equipos multidisciplinarios para patologías de alta complejidad como podemos observarlos en pacientes oncológicos pediátricos y la COVID-19. Bien, sabemos que los síntomas psiquiátricos y enfermedades médicas se relacionan bidireccionalmente. Muchos cuadros médicos producen síntomas psiquiátricos y la patología de salud mental pues interfiere negativamente en los pronósticos y la implementación de planes de tratamiento en pacientes con patologías médico-quirúrgicas. Los pacientes con patologías médicas crónicas que no son transmisibles experimentan altas tasas de trastornos del ánimo, conductuales y también de riesgos suicidas. Ahora bien, el manejo farmacológico de estos pacientes resulta complejo, pues dada la gran cantidad de interacciones medicamentosas a las que se ven expuestos. Un manejo farmacológico prudente y riguroso pues ayuda a prevenir también las complicaciones. Los esquemas terapéuticos pueden ser muy amplios, muy variados, dependiendo de la patología de cada paciente. Sin embargo, se han podido observar resultados satisfactorios con el apoyo psicoterapéutico como monoterapia. Bien, ahora vamos a conversar un poquito acerca de los duelos. Bien sabemos que los duelos son elementos importantes a trabajar en los pacientes críticos. Desde el duelo inicial por pérdida de salud, ya sea en forma aguda o crónica, hasta cuando nos vemos enfrentados pues, a la muerte de algún paciente. Resulta indispensable realizar un acompañamiento tanto del paciente como de su familia, respetando los tiempos y las diferentes formas de afrontamiento. Cuando el proceso de duelo pues, se encuentra en rangos, digamos, de normalidad y favorecen o intervenir pues, más intensamente cuando el duelo presenta características patológicas. Pues consideramos fundamental el trabajo que puede realizar no solo los equipos especializados, sino también el personal en contacto directo con el paciente, que le permita pues, la sana expresión emocional y el adecuado acompañamiento. La incertidumbre. Este es un factor que es bastante importante a considerar, ¿sí? A la hora de enfrentar pacientes críticos. Se hace pues necesario minimizar en medida de lo posible pues, este aspecto con información clara y con información transparente, intentando pues transmitir con un lenguaje simple que logre ser comprensible por el paciente independientemente de su edad, pues evitando respuestas que aumenten el nivel de incertidumbre. Es posible entregar información fidedigna pues con altos grados de certidumbre sin generar en este paciente pues falsas expectativas o entregando noticias muy pesimistas. Bien, resulta difícil ya que en medicina pues no estamos acostumbrados a trabajar con certeza.
pero sí podemos ser quizás cuidadosos con el lenguaje, con lo que generamos gran alivio en pacientes y en la familia. Ahora bien, en las unidades en las que existe gran rotación de médicos por los turnos, se hace fundamental pues, que el paciente y la familia logren identificar un médico tratante o un médico de cabecera, a quien puedan preguntar las dudas del proceso, pues ya que las diferentes versiones o formas de ser entregadas pues también contribuyen al aumento de la incertidumbre, en especial respecto a la evolución y el pronóstico a largo plazo. Y esto lo vemos muchísimo en psiquiatría de enlace. Pues también resulta necesario mantener informados sobre las planificaciones en las relaciones a exámenes y procedimientos, pues para que cuando el paciente sea sometido a ellos tenga cierta claridad de lo que se trata, es decir, hacer psicoeducación en estos pacientes y también en la familia. ¿Okay? Resulta muy angustiante para estos pacientes ser sacados a procedimientos o algún examen de los cuales ellos no están enterados. Por eso, importancia de la psicoeducación. Bueno, intentamos con nuestros pacientes críticos trabajar por metas diarias muy concretas que posteriormente pueden transformarse en objetivos semanales y así sucesivamente, logrando objetivos, digamos, a más largo plazo. Al ir trabajando con objetivos específicos, pues se logra reducir la incertidumbre en estos pacientes y también en la familia. En este mismo contexto, pues resulta necesario anticiparse a las necesidades de cuidados que presentan los pacientes cuando logramos anticipar de forma concreta y predecible, pues exámenes, procedimientos y también intervenciones, interconsultas, pues resulta beneficioso y también tranquilizador. Lo mismo ocurre pues cuando los pacientes tienen cierta claridad en los horarios de las intervenciones y también de los procedimientos programados, respetando también los tiempos, las necesidades de los pacientes en equilibrio con las necesidades de los equipos tratados. Importante sobre todo para los niños y adolescentes. El ambiente familiar. A mayor psicopatología de los padres, pues mayor es la posibilidad de problemas de salud mental en pacientes críticos y mayor el nivel de conflictos pues, con los equipos tratados. ¿Sí? Lograr identificar y poder contar con apoyo especializado pues ayuda a reducir los niveles de estrés en los pacientes. Los conflictos familiares previos a las situaciones de crisis muchas veces se van incrementando con la hospitalización. Y bueno, ocurre con conflictos conyugales, parenterales, parentofiliares y también fraternos. Y bueno, lograr acuerdos básicos de funcionamiento pues, durante la hospitalización resulta fundamentalmente para la estabilidad y para la reducción de conflictos pues, en forma transitoria y poder planificar intervenciones posteriores. La contención familiar, pues, en este caso resulta indispensable para lograr estos objetivos. En cuanto al impacto mediático y a la exposición. Bien, en pacientes críticos nos ha tocado pues enfrentar el impacto mediático de pacientes y también de familia. ¿Okay? Esto es producto de pedidos de ayuda de distintos tipos, pues a través de redes sociales o de alguna campaña donde solicitan ayuda y bueno, tratan de sensibilizar, digamos, a la población. Pacientes en situaciones críticas muchas veces no se encuentran en condiciones de enfrentar el estrés que generan los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora bien, es fundamental lograr un equilibrio entre los pedidos de ayuda y la exposición innecesaria que pueda perjudicar pues, la evolución de los pacientes, aumentando los niveles de estrés de los mismos. En cuanto a las redes sociales, internet y pantallas, pues es importante entender que en los pacientes adolescentes es necesario ser cuidadoso con el manejo de estas redes sociales, ya que muchas veces pueden tener acceso a informaciones falsas, ¿ok? Tanto respecto de su enfermedad o de múltiples situaciones que puedan generar angustia. El manejo cuidadoso en alianza con la familia pues, resulta fundamental para el éxito de las medidas que se implementan. Otro elemento que ha sido de gran ayuda en el manejo de la sintomatología es el uso de videojuegos o el tener acceso a series de televisión o a internet. ¿Sí? La literatura es amplia en su contribución a reducir el dolor y el uso de analgésicos. Y bueno, como distracción, en especial en pacientes en que las hospitalizaciones generalmente se prolongan.
El trabajo coordinado con todos los miembros del equipo pues, nos va a permitir un abordaje interdisciplinario bastante eficiente, pues optimizando los recursos disponibles en beneficio tanto de estos pacientes como de las familias. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.